Entraré de lleno a la administración. Vayan avisando, este tema de profecía. Y esta profecía ha sido muy mal entendida desde hace muchos años. Ahorita lo voy a ministrar. Padre amado, seas tú quien hable por medio de tu bendito Ruach, y si no sea el hombre. Emudece cualquier espíritu que no exalte tu bendito nombre, Yahweh Sebaot. En el nombre de su Adón Yahshua Mashiach Toda Gabá, Omen, Beomen. Pueden tomar asiento, amados ajín, allá en casita. Su servidor, doctor Javier Palacios Elorio. Digo doctor porque soy médico cirujano. Roe, pastor de la Keilah Congregación Gozo y Paz aquí en Tehuacán, Puebla, México. En este momento están apareciendo en su pantalla los sitios en internet. Hay videos, audios, apuntes, libros en varios idiomas y todo el material es absolutamente gratis. En esta congregación no hacemos negocio con la palabra del Todopoderoso. Voy a pasar de esta área del altar. Decía yo, el incienso ya se consumió. Lo prendí antes, ahora. Y recuerden que yo siempre hago una reverencia aquí porque está el nombre bendito que es sobre todo nombre. Repito una vez más, por amor a los nuevecitos, no hago una reverencia al estandarte, ni a la menorá siquiera, ni al mueble. Pero es que aquí está el nombre que es sobre todo nombre, en el Avinu, Padre Nuestro, que nos enseñó Yahshua HaMashiach. Dice en español, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre. O sea, muy, muy exaltado es tu nombre. Es el nombre que es sobre todo nombre. Yo no puedo pasar así de una manera irreverente, sino que mínimo tengo que hacer una reverencia. Bendito es el Abacados. Recuerden que vamos a estar viendo citas de protección antes de cada tema. Y de hecho ese va a ser el salmo que vamos a leer el día de hoy. Entonces les pido que abran su Biblia en el Salmo 16 y la cita que yo quiero que anoten para que después lo pongas en una cartulina ahí en tu habitación donde duermes. Cuando te vayas a dormir, ves las citas y va a aumentar la fe en ti. Y una vez que te despiertes, todavía vas a ver las citas ahí de la Biblia, del Tanaj, de la bendita Biblia, y entonces te vas a fortalecer. La palabra fortalece porque es palabra del Abacados. Bueno, en esta ocasión voy a leer el Salmo, pero la cita es el verso 1, Salmo 16, verso 1. Guárdame, oh Yahweh, porque en ti he confiado. Vamos a volverlo a repetir, esa es la frase que va a ser para hoy. Guárdame, oh Elohim Yahweh, porque en ti he confiado. Una vez y más fuerte, amén. Guárdame, oh Elohim Yahweh, porque en ti he confiado. Y esa es la fe. Recuerden, la palabra fe es en hebreo emuná y significa creer, confiar y obedecer. Vamos a leer todo el Salmo entonces. Yahweh, guárdame, oh Elohim Yahweh, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Yahweh, tú eres mi Adón, no hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Voy a parar ahí tantito. Eso es importante porque si tú te guardas en santidad, serás guardado de todo lo que ha de venir. Verso 4. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. Entonces, terrible. Eso va a ser en la gran tribulación. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Yahweh es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Y este verso 6 me gusta mucho. Yo les pedí hace mucho tiempo cuando les empecé a ministrar la Torah. Este verso 6 subráyenlo. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Tu herencia es israelita. Aleluya. Este verso les dije que lo subrayaron cuando les ministré las dos casas de Israel ya hace algunos años. Vamos a leer otra vez el verso 6. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Verso 7. Bendeciré a Yahweh que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Sí, aún en las noches. A Yahweh he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón, se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo, tu Kadosh, vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Bendito es Yahshua HaMashiach. Este es el salmo del día de hoy.
Y la frase que yo quiero, la cita de protección que yo quiero que anoten, es el verso 1. Guárdame, oh Elohim Yahweh, porque en ti he confiado. Bendito es el nombre del Todopoderoso. Tengo aquí mismo en la mesa donde ministro, los libros que una vez más, recuerden, no se hace negocio con todo esto, ¿no? Este libro es cómo saber si es uno salvo. Si tú quieres recibir este libro, no tienes que mandar más que un WhatsApp y con mucho gusto se te hace llegar. No se peca porque no se transgrede el Shabbat, porque no estamos vendiendo ni comprando, o sea, estamos dando la palabra, que es para eso es el Shabbat. ¿Cómo saber si es uno salvo? Porque sí hay formas de saber si es uno salvo. Este otro libro es el libro de liberación demoníaca. Todo tiene citas de la Biblia, todo está basado en la Biblia, no son mis ideas. Son las palabras de Yahweh mismo. Liberación. Este otro libro es Pasos para ser un talmid, un discípulo de Yahshua HaMashiach. Pasos para ser un discípulo de Yahshua HaMashiach, porque muchos nuevos hermanos dicen, bueno, yo ya creí, y también hermanas, yo ya creí, Roe, ahora ¿qué hay que hacer? Aquí explico todo según la Biblia. Otro libro que es hermoso, digo, porque está sacado de la misma Biblia. ¿Quién es Yahshua HaMashiach? ¿Quién es Yahshua HaMashiach? Él es el Padre Eterno. Isaías 9:6. Él es el Todopoderoso. Aquí explico con mucho detenimiento quién es Yahshua HaMashiach. Y este libro que está aquí nosotros le llamamos el libro de la Keilah, pero vamos, es la misma Torah. Aquí, por ejemplo, explico las 2 casas de Israel, los pactos, el nombre del Eterno, las fiestas del Eterno. Este libro está en español y aquí tengo también el libro este mismo libro en inglés, para que tú que hablas inglés, o bien si tienes conocidos que hablen inglés, se los puedas regalar, te lo hacemos llegar por medio de WhatsApp. Todo el material es gratuito, no se hace negocio con la palabra del Todopoderoso. Esa es la encomienda que me dio desde niño. Hablo tal cual, desde niño, dar la palabra del Eterno sin fines de lucro. Bueno, quiero comentar que el tema de profecía del día de hoy, entro de lleno al tema, es un tema especial de profecía. Esta profecía, pongan mucha atención, no quiero que nadie se duerma porque es muy importante. Esta profecía se ha muy mal entendido por medio de grupos cristianos. Tú que eres cristiano, no te sientas ofendido. Desde la década de los 60s y desde la década de los 70s, luego los 80s, 90s, hasta llegar a estos años, a este año 2020, estas 2 citas que yo voy a dar se han muy mal entendido con el arrebatamiento. Te han dado a entender que es el arrebatamiento cristiano. Pero no, vamos a ver que es totalmente, es un error muy grave. O sea, vamos a ver el profeta Isaías, por favor. El profeta Isaías, y voy a ir desglosando el tema. Si tú quieres aprender sobre el Natsal, el harpazo, como dice en griego, pero Natsal es en hebreo, que es el arrebatamiento, que sí existe porque está en la Biblia. Te recomiendo ver los 5 videos del Natsal, así Natzal, Natsal, que es el rescate para los creyentes en Yahshua HaMashiach, pero no tiene nada que ver esta cita, te han estado informando mal. Isaías 5, en Isaías 5 vamos a buscar Isaías 5, un segundo, Isaías 5 y el verso 29 y 30. Pongan mucha atención, por favor. Isaías 5, los espero unos segundos, verso 29 y 30. Muy bien. Dice así: su rugido será como de león, rugirá a manera de leoncillo, crujirá los dientes y arrebatará. Subrayen la palabra arrebatar. La presa se la llevará con seguridad y nadie se la quitará. Verso 30, y bramará sobre él en aquel día como bramido del mar, entonces mirará hacia la tierra y aquí tinieblas de tribulación, subraya tribulación, y en sus cielos se oscurecerá la luz. Entonces decía yo que en el cristianismo
Es un texto que no se ha entendido bien, está muy mal entendido, y están haciendo creer a sus seguidores que se trata estas citas del arrebatamiento, y eso es una gran mentira, lo tengo que decir con todas sus letras. Ahora, el Eterno, cuando venga por su pueblo, por la novia, no arrebata nada, o sea, no quita, no es una presa la novia, porque aquí dice que es una presa, de lo que arrebatará la presa. No, nosotros no somos una presa, nosotros no somos chacales, no, nosotros somos hijos del Eterno. Entonces, y aquí dan a entender que en el verso 30 ya la gente estará casi en las nubes flotando, y que van a ver la tierra y va a haber tinieblas porque es tribulación. Pero no tiene nada que ver eso. Vamos a verlo con cuidado. Para empezar, vamos a estudiar bien el verso 29. Su rugido será como de león, rugirá a manera de leoncillo, crujirá a los dientes y arrebatará la presa, se la llevará con seguridad y nadie se la quitará. Entonces en el cristianismo dice, viene JC, arrebata su iglesia, eso dicen, ¿verdad? Y entonces nadie se la va a poder quitar. Pero no, eso es un error garrafal, es un error muy grande y muy grave, porque está engañando al pueblo, haciendo creer lo que no es. Vamos a Jeremías 51, por favor. En Jeremías 51, verso 38. Y bueno, espero que busquen la cita, Jeremías 51, verso 38. Y es que tenemos muchos, miles de nuevos hermanos que están saliendo del engaño, y ellos escriben a los ancianos o a los consejeros, a las consejeras, y dicen, pregúntenle por favor al Roe qué significa estos dos versos, porque nos enseñaron qué significaba el arrebatamiento. Pues yo con mucho gusto tengo que contestar. Jeremías 51, verso 38. Todos a una rugirán como leones, como cachorros de leones gruñirán. Entonces, si tú recuerdas, aquí no está, en Isaías 5, no está hablando del león de la tribu de Judá. Aquí se refiere a carros. Es decir, este capítulo, Jeremías 51, es un juicio contra Babilonia. Recuerden que siempre los pueblos que eran siervos del Eterno para darle una buena nalgada a Israel, también el Eterno también la tomaba, porque es justo, contra esos pueblos. Entonces, a ver, del verso que yo dije, verso 29 de Isaías 5, aquí tienes la cita de Jeremías 51, verso 38, todos a una rugirán como leones, como cachorros de leones gruñirán. Ahora vamos a ver Isaías 5, 29. Su rugido será como de león, rugirá a manera de leoncillo. ¿Ya vieron? ¿Se dan cuenta? Es lo mismo, pero se está refiriendo a carros de guerra, porque eran tantos carros de guerra que se oía como un león, como leoncillos, pero no se está refiriendo al arrebatamiento. Ahora, vamos a ver la cita de Isaías. Espero que hayan anotado Jeremías 51, 38. Vamos a ver Isaías 10. Vamos para allá, Isaías 10 en el verso 6. Por favor, los espero. Isaías 10, nos vamos a gozar. Isaías 10, verso 6. Eso es. Dice, le mandaré contra una nación pérfida y sobre el pueblo de mi ira le enviaré, para que quite despojos y arrebate, subraya, presa, ahí está, y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles. Entonces, aquí se está refiriendo a Asiria, que era un instrumento de Yahweh para darle una lección a Israel. Entonces tú puedes anotar aquí se refiere a Asiria como un instrumento del Todopoderoso para arrebatar como presa a todo israelita. Entonces lo voy a volver a leer, Isaías 10, verso 6, le mandaré contra una nación pérfida y sobre el pueblo de mi ira le enviaré para que quite despojos y arrebate presa y la ponga para ser hollado como lodo de las calles. Entonces es Asiria. Ahora, vamos a buscar Isaías 42, por favor, vayan anotando todas las citas. Vamos a Isaías 42, los espero unos segundos y vamos a buscar el verso 22. Los espero unos segundos, buscan Isaías 42, verso 22. Amén.
dice así, Isaías 42, verso 22. Mas este es pueblo saqueado y pisoteado, todos ellos atrapados en cavernas y escondidos en cárceles, son puestos para despojo y no hay quien libre. Por favor, subrayen, y no hay quien libre. Despojados y no hay quien diga restituir, y no hay quien libre. Entonces, vamos a ir otra vez, por favor, quiero que subrayen, y no hay quien libre, y espero que hayas anotado, vuelvo a repetir las citas, Jeremías 51, verso 38. Isaías 10, verso 6. Isaías 42, verso 22. Ahora, de este Isaías 42, verso 22, yo lo que sí les puedo decir es que Israel no aprendía la disciplina. No aprendía la disciplina. Es como sucedió hace mucho tiempo cuando la congregación estaba abierta. Había gente que se ponía en disciplina, en lugar de crecer, se ponía más rebelde. Así le pasó a Israel y por eso mandó a los asirios, a los babilonios, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces vamos a leer ahora otra vez Isaías 5, verso 29. Su rugido será como de león, ahora ya le entiendes. Rugirá a manera de leoncillo, ahora ya le entiendes que son carros de fuego, carros de guerra, que no se refiere al león de la tribu de Judá, quien es Yahshua HaMashiach. Crujirá los dientes y arrebatará la presa, porque se está refiriendo al pueblo de Israel que era rebelde. No se está refiriendo a la Keilah, que va a arrebatar el Eterno. Se la llevará con seguridad y nadie se la quitará. Ahora ya entiendes, estos tres versos están muy claros. Ahora vamos a ver el verso 30 y ahorita voy a ministrar. En el verso 30 dice de Isaías 5: y bramará sobre él en aquel día como bravido del mar, subraya el mar. Entonces mirará hacia la tierra, subrayen tierra, y aquí tinieblas de tribulación, subrayen, y en sus cielos se oscurecerá la luz, también pueden subrayarlo porque es tinieblas. Voy a volver a leer el 30. Y bramará sobre él en aquel día como bravido del mar, entonces mirará hacia la tierra, y hay tinieblas de tribulación, y en sus cielos se oscurecerá la luz. Para nada se está refiriendo que a la gente que vaya a ser rescatada, va a haber la tierra, el globo terráqueo, en tribulación, y va a haber tinieblas, etcétera, etcétera, oscurecida la luz. No se está refiriendo a eso. Se está refiriendo a que los juicios del Eterno iban a venir tan fuertes contra Eretz Israel, la tierra de Israel, primero contra Samaria y después contra Judea, o Judá, sí, Judea. Y entonces que iba a haber tanta tierra y tanto incendio que no se iba a ver. Y es lo que pasó con la destrucción de los templos. Bueno, ahora, de este verso 30, amados hermanos, amadas hermanas, amigos, amigas, tú que eres cristiano, ahorita se te van a abrir los ojos, gracias a Yahshua HaMashiach. Vamos a ver Isaías 17, por favor. Isaías 17, vamos para allá en Isaías 17 y en el verso 12. Los espero unos segundos, por favor. Isaías 17, adelantito, verso 12. Perfecto. Entonces esto es juicio sobre Israel. Si quieres ponerlo en tus apuntes o ahí en tu misma Biblia, juicios o juicio, pero fueron varios juicios sobre Israel. Isaías 17, verso 12: hay multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar, ahí lo tienes, la palabra mar, y murmullo de naciones que harán alboroto como bravido de muchas aguas, que es el mar. En la Biblia, cuando se refiere a mar, yam, en hebreo, quiere decir multitud de gente o el mar como tal, el mar físico. Pero cuando está hablando de pueblos, se refiere a multitud de gente, y ese es el mar. Voy a volver a repetir Isaías 17, verso 10. Hay multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendos del mar y murmullo de naciones. ¿Te das cuenta? Dice pueblos, naciones, Asiria, babilonios, etcétera, que harán alboroto como bravido de muchas aguas. Romanos, griegos antes de los romanos, etcétera, etcétera. Entonces, queda bien ahí la explicación del verso 30 de Isaías 5. Ahora vamos a ver Isaías 8, por favor, en el verso 22. Eso es, Isaías 8, en el verso 22, los espero unos segunditos, todas las citas están cerquita ahí.
Isaías 8, verso 22. Y mirarán a la tierra, y aquí tribulación, ahí está la palabra que aparece en Isaías 5, y tinieblas, oscuridad también aparece, y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Se repite la palabra tinieblas. Ahora vamos a volverlo a leer. Es Isaías 8, verso 22. Y mirarán hacia la tierra. Ahora permítame un segundito. No es el globo terráqueo. No son los arrebatados los que van a ver esto. No, o sea, se está refiriendo. Y mirarán a la tierra de Israel. Bien Samaria, que pertenece a Israel. Bien Judea, pertenece a Israel. Y entonces cantidad por los carros, los caballos, la gente de a pie, cantidad de tierra, y eso causó tinieblas, y luego los incendios. Entonces voy a volver a repetir Isaías 8, 22. Y mirarán a la tierra, y aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Ahora, esta cita de Isaías 5, verso 29 y 30, desde hace muchos años, muchos cristianos de veras de corazón que quieren arrepentirse de sus pecados y quieren guardar bien la bendita Torah, la bendita ley de Dios, la bendita Torah, esa pregunta siempre me la habían hecho. Pero ahora más por los tiempos que se están acercando. Vuelvo a repetir, desde la década de los 60, de los 70 se empezaba a predicar, esto se refiere al arrebatamiento. No. Eso quiere decir con toda claridad que es una falta de conocimiento bíblico. Yo no me considero un doctor, o sea, un doctorado, que haya yo hecho doctorado en Biblia, pero está claro que se refiere a Siria, se refiere a Babilonia, etcétera, etcétera, los juicios que vinieron de parte del Eterno. Ahora, si tú ves Isaías 5, versos 29 y 30, yo voy a leerlo en otra versión, Pongan atención, la otra versión de Isaías 5, verso 29 dice: su rugido es como rugido de un león que gruñe y agarra la presa. Eso dice otra versión. Su rugido es como rugido de un león que gruñe y agarra la presa, y se la lleva sin que nadie se la quite, o se la lleva sin que nadie se la pueda quitar. Entonces no tiene nada que ver con el arrebatamiento, para nada, para el Natsal. Ahora, en el verso 30, en otra versión dice: esa nación, al llegar el día señalado, rugirá como el mar contra Israel. Fíjense lo que dice esa versión, se entiende mejor. Esa nación, al llegar el día señalado, rugirá como el mar contra Israel. Y si alguien observa la tierra, la verá envuelta en tinieblas y oscurecida la luz por los nubarrones. Esta cita, en especial de esta versión, la voy a volver a repetir porque voy a hablar sobre las nubes. Entonces, en el verso 30 de otra versión dice: esa nación, fuera, digamos, Asiria, fuera Babilonia, después los griegos, después los romanos, etcétera, etcétera. Esa nación, al llegar el día señalado, rugirá como el mar contra Israel. Si ustedes recuerdan los 7 ángeles que están siendo desatados y que son la prueba de los eclipses penumbrales que he estado ministrándoles, amados Agim, dice ahí que los ángeles estuvieron atados, que son potestades demoníacas, porque los ángeles de Yahshua no están atados, ellos son libres, porque tienen al Rey de Reyes como Señor, como Adón. Dice ahí que en el día señalado ellos serán sueltos para causar daño. Y miren cómo está el mundo. Entonces voy a volver a repetir el verso 30 de esta otra versión. Perdón que yo no diga el nombre de las versiones porque está prohibido por el derecho de autor, pero es importante decirlo. Esa nación, al menos la cita, esa nación al llegar el día señalado rugirá como el mar contra Israel. Y si alguien observa la tierra, la verá envuelta en tinieblas y oscurecida la luz por los nubarrones. Eso de nubarrones sí me gustaría que lo anotaran. Ahora, otra versión dice: una vez que tenga la presa, no habrá nadie que rescate. Por eso leímos restitución en otro de los versos. O sea, a ver, esta otra versión dice: no habrá nadie que rescate. O sea, no habrá restitución. Porque el Eterno declara: ve contra mi pueblo Israel, porque es un rebelde, no quiere guardar el Shabbat, no guardan las fiestas, no guardan la santidad.
no entran a los pactos, no me entienden, no quieren obedecer y manda a alguien para juicio. Y esto es para todos los tiempos, nosotros no somos la excepción. Y voy a hablar ahorita cosas bien profundas, por favor, mucha atención y mucha madurez les pido. Yo sé que son maduros, pero mucha madurez a todos. Entonces no habrá nadie quien rescate. Ahora, ya aprendimos quiénes son los leones, los carros de guerra, los carros de guerra. Ahora, una pregunta, ¿por qué es todo esto? La respuesta es clara, por no obedecer la Torá, porque la Torá es el pacto eterno con los hijos de Israel. La Torá es el pacto eterno. Y dice aquí, lo leímos, que muchos van a morir en las calles de Jerusalén, de Jerusalén. Y recuerden lo que he ministrado, amados hermanos, hermanas, amigos, amigas que quieren ya ser hermanos en Yahshua Mashiach. Recuerden que los profetas profetizaron para su tiempo, para el tiempo mucho después y para este tiempo. Y eso se va a cumplir también ahora, con el anti-Mashiach. Tú lo conociste como anticristo. Entonces, ¿sabes? A ver, muchos van a morir en las calles de Jerusalén. Ahora, voy a desglosar Isaías 5. Miren, en Isaías 5, verso 25, cuando dice su mano extendida, es igual a que el mismo Yahweh ejecuta el juicio. Ahorita vamos a leerlo y ahorita les repito esta enseñanza. Isaías 5, verso 25. Mucha atención. Por esta causa se encendió el furor de Yahweh contra su pueblo y extendió contra él su mano. Subraya, y extendió, por favor, contra él su mano. Y le hirió y se estremecieron los montes y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles, y eso se va a volver a repetir. Con todo esto no ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Es decir, aquí el profeta Isaías, Yesayahu, él está diciendo, él va a ejecutar este juicio, pero su mano todavía está extendida hasta estos tiempos. Holocausto, Inquisición, antes la Inquisición, y ahora lo que viene. Tú no eres la excepción si eres israelita y estás vestido con talit. Y si apostataste, lo siento por ti. Entonces, a ver, su mano está extendida, quiere decir que él mismo ejecuta el juicio. El mismo Yahweh ejecuta el juicio, aunque sea un ejército pagano, y en este caso el anti-Mashiach, que por eso dije que iba a hablar de profecía, con todos sus ejércitos, Og, Magog, Mesach, Tubal, Togarma, etcétera, etcétera, que ahorita viene una tercera guerra mundial, más no la batalla de Armagedón. De todas maneras, la tercera guerra mundial, pues ¿quién creen que la va a armar? Como decimos, el anti-Mashiach. Y después la parará para que quede como el Mesías, pero es un Mesías falso, lógico. Entonces, aquí la mano extendida de Yahweh, él mismo destruirá, porque destruyó acá. Devastará, porque devastó acá. Entonces Yahweh es el juez justo. Ahora, miren, 1, estas citas no se refieren al arrebatamiento. 2, no es tampoco, amados Arjim, hermanos, hermanas, no es la batalla de Armagedón, porque en Armagedón vendrá Yahshua HaMashiach para parar esa guerra. Esta tercera guerra mundial que viene la va a parar el anti-Mashiach, no Yahshua, el anti-Mashiach. Lógico, todo con el permiso del Abacadosh, del Padre Eterno. Estas guerras que estamos viendo acá, los juicios de Asiria, de Babilonia y demás, todo esto no se está refiriendo el profeta a Mistael Meod, perdóneme. Entonces, a ver, para que quede claro, la mano extendida es que todavía el juicio sigue. El juicio sigue, porque la casa de Israel y la casa de Judá no quieren obedecer la bendita Torah. Entonces, Armagedón va a ser parada la guerra por Yahshua. La tercera guerra mundial la va a parar el anti-Mashiach.
Y esta que estamos viendo aquí no la paró Yahshua. Él permitió que fuera destruido Jerusalén, ¿o no? Todo en cenizas, porque la gente era idólatra. En lugar de adorar a Yahweh, habían metido ídolos al templo, al Bet Hamikdash, y ya lo expliqué en otros temas de las rectas finales. Tenían ídolos en sus propias casas. Ahora, mucha atención lo que voy a ministrar. Los asirios, y por eso de eso podíamos hablar 2 o 3 o 4 o 5 temas. Los asirios eran los más malditos de todos. Repito, los asirios eran los más malditos de todos. Atención lo que voy a decir, porque hay cosas que no están escritas en la Biblia. No le voy a quitar ni le voy a agregar a la palabra del Eterno. Pero voy a decir lo que dice la historia y compagina muy bien con todo esto. Mucha atención, por favor, porque dije que iba a hablar de profecía, y de profecía estoy hablando. El Ruach HaKodesh está hablando a través mío. Dije yo que los asirios eran los más malditos porque, uno, ellos cortaban el pene, una emasculación, cortaban el pene de los que agarraban. Y dos, una vez desangrados, o prácticamente todavía vivos, los decapitaban. El pene lo ponían ya acostado el cuerpo, lo ponían donde iba la cabeza, y la cabeza la ponían entre las rodillas. O sea, por así decirlo, una vergüenza. O sea, trataban una aberración, causar totalmente pena terrible, no solamente a Israel, ojo, atención, sino a los pueblos a los cuales ellos conquistaban. Eran malditos. En otra ocasión ya dije que formaban a las mujeres embarazadas, y un soldado asirio pasaba con una espada, iba abriendo el vientre de todas las mujeres embarazadas. Lógico, caían los bebés, los embriones o los fetos, y la mujer también caía. O sea, eran los más malditos que te puedas imaginar. Entonces, todo esto es importante que lo conozcamos, porque ese mismo tipo de gente, atención para todos, y toma las cosas en serio, de arrepentirte, de apartarte totalmente de los pecados, porque ese mismo tipo de gente ya la hay ahora. Nunca ha dejado de haber, pero ya la hay ahora en mayor cantidad, porque están llenos de demonios. Y atención, y esto es en serio, hacer arrepentimiento total, porque esa misma gente es la que va a causar la persecución cuando se revele el antimashiach como lo que es, el verdadero demonio encarnado. Entonces tú no tienes que jugar con eso. Hasta ahorita, permítame seguir avanzando en la administración. Hasta ahorita mucha gente jo, escupe la Torah, empiezan a trabajar en Shabbat, etc. Atención, al tiempo. Entonces esa gente era maldita. Ahora, vimos, en la historia bíblica, ¿verdad? Y también en la historia universal, primero causó problemas Egipto, Asiria, más tarde Babilonia, griegos, romanos, etcétera, etcétera. Ahora, mucha atención, por favor. ¿Quién está atento? Aleluya. Isaías 5, voy a empezar a leer desde el verso 1, son las palabras de Yahshua Mashiach. Porque en Mateo 21:33, en Marcos 12:1 y Lucas 20:9 habla de una viña, y la viña es Israel, los hijos de Israel. Dice así Isaías 5, verso 1. Ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Y ahí te remite a las palabras de Yahshua Mashiach. La había cercado, dice el 2, y despedregado, o sea, le quitó las piedras, y plantado de vides escogidas, o sea, escogió vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre, y echó también en ella un lagar. Esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Esto ya está ministrado. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña.
Verso 4. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Como esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres. Atención, el Eterno dio todo. Yahshua dio todo, hasta su propia sangre, hasta la última gota de sangre por Israel. Pero en lugar de dar buenos frutos, está dando uvas silvestres, que son una porquería. No me estoy refiriendo a ti, ni a ti, ni a ti, no, estoy hablando a nivel general. O sea, la gente no quiere guardar Torah, no quiere guardar la santidad. Por eso el eterno Yahshua va a pisar el lagar de la ira de Elohim Yahweh. Eso ya vimos que si tú quieres escuchar los audios de Apocalipsis o los videos en el canal de YouTube Shalom 132, son videos ya viejitos, o sea, ya de mucho tiempo, por eso no hay la claridad ni el sonido en la administración, pero es el contenido lo que interesa. Entonces, sigo continuando aquí, continúo en el verso 5. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado, o sea, su protección. Imagínate que Yahweh te quita la protección, el Eterno no lo quiera. Le quitaré su vallado y será consumida, aportillará su cerca y será hollada. Ahorita voy a explicar. Entonces, a ver, vienen momentos bien difíciles. El Eterno me permitió ministrar muchos años la bendita Torah con la Keilah abierta. Dancen y gócense, etcétera, etcétera, muchos sin ganas, etcétera, etcétera, pero el juicio viene de todas maneras. Espero que hayas hecho arrepentimiento ya. Pero hay gente que de por sí ya está reprobada, o sea, porque no quiso nada con el Eterno. Más mal que uvas silvestres. Entonces el Eterno quita su protección, dice a sus ángeles: ya no guardes a este, ya no guardes a esta, vete a este que sí me ama. Eso es lo que está pasando y lo que va a pasar aún. Entonces no se trata del arrebatamiento. ¿Cuál arrebatamiento? Es juicio lo que está lanzando el Eterno, no se trata de arrebatamiento. Verso 6, haré que quede desierta, y es que quedó desierta, porque Yahshua HaMashiach dijo: Jerusalén, Jerusalén, quise recogerte como la gallina recoge a sus polluelos, pero no quisiste. Por tanto, vendrán, te sitiarán, y tu casa será dejada desierta. Cuando llegó el imperio otomano, ellos cobraban, decía yo en varias enseñanzas anteriores, impuestos hasta por los árboles. Y entonces prefirieron cortar los árboles para no pagar impuestos, porque estaban aquí hasta aquí con los impuestos, y por eso se volvió, de por sí es desierto, se volvió más desierto. Ahora ha recobrado su belleza Israel, pero hay mucha desobediencia. Tel Aviv, la capital de Israel, es la capital gay del mundo, es una vergüenza. Por eso en Apocalipsis 11 dice: Jerusalén, Sodoma y Gomorra. Tremendo, o sea, eso está feo. Dice aquí el 6, haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, o sea, maldición, como en Génesis. Espinos y cardos producirán la tierra. Por eso Yahshua HaMashiach le pusieron la corona de espinas, porque él llevó la maldición hasta en su cabecita, en su cabeza. Terrible. Y aún las nubes, subrayen nubes, es muy importante que subrayen nubes. Mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ahora, esto está terrible. Voy a seguir leyendo. Dice así: ciertamente la viña de Yahweh, estoy leyendo el 7, de los ejércitos, es la casa de Israel y los hombres de Judá, las dos casas. No está hablando solamente para Judá, está hablando de Judá e Israel. Por eso los asirios llegaron, hicieron pedazos la ciudad de Laquis. Después iban sobre Judá, o sea, Jerusalén. Pero el rey Ezequías oró, se postró a Yahweh y entonces libró Jerusalén. Es increíble, pero después fueron desobedientes y de todas maneras fue destruido el templo, incendiada toda Jerusalén. Entonces dice así: 7. Ciertamente la viña de Yahweh de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya, esperaba juicio, y aquí vileza, justicia, y aquí clamor. Ay de los que juntan casa a casa. Por favor, subrayen el 8. Eso es lo que hacía Jezabel. Ella, Acab quería la viña de Nabot.
Hay de los que juntan casa a casa y añade heredad a heredad hasta ocuparlo todo. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? Si tú todavía te estás peleando una herencia, déjala. Ya dije que las herencias son malditas. ¿O te vas a llevar los ladrillos al cielo? Me doy a entender, hay gente que se pelea y busca abogados y eso porque el hermano le quitó la casa, etc. Eso no importa ya. Dice el 9, ha llegado a mis oídos de parte de Yahweh de los ejércitos de que las muchas casas han de quedar asoladas, sin morador las grandes y hermosas. Porque en Israel el profeta Amós, si tú recuerdas cuando yo ministré todo eso, el profeta Amós decía, se vivía con un lujo en Samaria, con mucho lujo, pero tenían ídolos. Desde Jeroboam, que puso los becerros en Dan y hasta Beersheba. Dice el verso 10, y 10 yugadas de viña producirán un bato, y un homer de semilla producirá un efa. Atención, y esto es para lo que viene. Ahorita lo voy a explicar, por favor, paso a paso. Verso 11, hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. 12, y en sus banquetes hay arpas, dijuelas, tamboriles, flautas y vino, y no miran la obra de Yahweh, ni consideran la obra de sus manos. 13, hay que subrayarlo. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento de la Torá, y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Es lo que viene ahora. 14, por eso ensanchó su interior el Seol, o sea, abrió su boca más grande el infierno, y sin medida extendió su boca, y allá descenderá la gloria de ellos. O sea, todo lo que ellos disfrutaban, la embriaguez. Si antes alguien guardaba el Shabbat, ahora lo quebranta, el infierno va a abrir más su boca porque va a ser una colecta, o sea, va a ser una cosecha el infierno como nunca. Eso ya lo leímos en Apocalipsis 6, cuando salga el jinete de la guerra. Por eso ensanchó el 14 su interior el Seol, y sin medida extendió su boca, y allá descenderá la gloria de ellos, o sea, y su multitud, y su fausto, y el que en él se regocijaba, jajaja, jojojo, la Torah no, hago lo que quiero, etcétera, etcétera. 15, y el hombre será humillado, y el varón será abatido, y serán bajados los ojos de los altivos. A mí me gustaría que subrayaran, y serán bajados los ojos de los altivos. En el lenguaje corporal, que hay un curso que yo di aquí, está en el canal de YouTube, Shalom 132, el altivo ve así, hacia arriba y baja los ojos como diciendo, son fuchi, cualquier cosa. Pero él, y serán bajados los ojos de los altivos, él va a hacer que los orgullosos se vuelvan nada. Verso 16, pero Yahweh de los ejércitos será exaltado en juicio, aleluya, y el Elohim santo Kadosh será santificado, exaltado con justicia, aleluya. 17, por favor, subrayenlo. Esto es para ti que eres un santo y que tienes miedo con todo lo que está pasando del COVID-19 y esto y el otro y la vacuna. Dice el 17, y los corderos serán apacentados según su costumbre, y extraños devorarán los campos desolados de los ricos, de los orgullosos, de los soberbios. El Eterno es un juez justo, no tienes por qué temer, tú que eres un santo, tú que amas a Yahweh, que guardas tus ojos para no ver cosa mala, que no extiendes tu mano para recibir cohecho. Eso dice Isaías 33. Aquí el 18, hay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como con coyundas de carreta. Ahorita lo voy a explicar. 19, los cuales dicen, venga ya, apresúrese su obra y veamos, acérquese y ven el consejo del Santo de Israel para que lo sepamos. Subrayen este 19, ahorita voy a explicar. Y eso es lo que está pasando ahora. Verso 20, tú te lo sabes de memoria. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ahorita lo voy a ministrar. Hay de los sabios, el verso 21, en sus propios ojos, y de los que son prudentes delante de sí mismos. Hay de los que son valientes, verso 22, para beber vino, y hombres fuertes para mezclar bebida. Hay, los que justifican al impío mediante cohecho, y al justo quitan su derecho. Terrible esto.
Verso 24. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como pobredumbre y su flor se desvanecerá como polvo. Por favor, subrayen todo lo que voy a decir, voy a leer. Porque desecharon la Torá de Yahweh de los ejércitos y abominaron, la palabra del Santo de Israel. Voy a volver a repetir esta última frase. Porque desecharon la Torá de Yahweh de los ejércitos, el Shabbat, las fiestas, etc. Y abominaron la palabra del Santo de Israel. Por esta causa se encendió el furor de Yahweh contra su pueblo y extendió contra él su mano, ya lo ministré, y le hirió y se estremecieron los montes, ahorita voy a explicar, y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles, es lo que viene también. Con todo esto no ha cesado su furor, porque viene lo peor ahora. El holocausto fueron cosquillas con lo que viene, sino que todavía su mano está extendida, porque viene todavía juicio. 26. Alzará pendón a naciones, lo voy a ministrar, lejanas, y silbará, lo voy a ministrar al que está en el extremo de la tierra, y aquí que vendrá pronto y velozmente. 27. No habrá entre ellos cansado, ni quien tropiece, ninguno se dormirá, ni le tomará sueño. Esto también ha sido malinterpretado por la iglesia cristiana. A ninguno se le desatará el cinto de los lomos, ni se le romperá la correa de sus sandalias. Muchos piensan que se refiere aquí que el arrebatamiento, que ya no tendrán sueño. No. Se está refiriendo a que Él va a traer a las naciones paganas y que el Eterno va a permitir que no le venga sueño a los malvados para que le den una paliza a Israel. Ahora se entiende mejor, ¿verdad? Ni se le romperá la correa de sus sandalias. 28. Sus saetas estarán afiladas y todos sus arcos entensados, o sea, ya listos. Los cascos de sus caballos parecerán como de pedernal y las ruedas de sus carros como torbellino. Es lo que viene con la luna en Sagitario, en el arquero. Ya lo ministré para el 5 de julio. Y ahí está el 29 y 30. Miren qué diferencia. Su rugido será como de león, rugirá a manera de leoncillo, los carros de guerra, crujirá los dientes y arrebatará la presa, o sea, a Israel, se la llevará con seguridad y nadie se la quitará. ¿Qué tiene que ver esto con el arrebatamiento? Nada, absolutamente nada. Verso 30, y bramará sobre él en aquel día como bravido del mar, multitud de gentes, entonces mirará hacia la tierra de Israel, y aquí tinieblas de tribulación, la angustia de Jacob, y en sus cielos se oscurecerá la luz. Para nada tiene que ver con el arrebatamiento, por favor. Yo no hago negocio con los videos del canal, no monetizo los videos. Hagan llegar este video lo más pronto posible a todos los hermanos y hermanas de Gozo y Paz. Y a todos los que tienes como familiares cristianos que han sido ministrados falsamente con estas dos citas, diciendo que se refiere al arrebatamiento. No tiene que ver absolutamente nada. Voy a hacer un resumen no determinado todavía. Entonces Yahshua él dio la idea, pues, porque es el mismo Ruach HaKodesh de Yahshua Mashiach. Tuve una viña, la cuidé, la planté, le puse esto, una torre, vides escogidas, y no dio fruto. Entonces, si tú ya fuiste llamado y escogido, ay de ti si te echas para atrás. No te estoy amenazando, es el mismo Eterno, porque mira todo lo que le va a venir a los apóstatas, a los que han dejado la bendita Torah de Yahweh. Ahora voy a ministrar es Isaías 5, verso 6. Dice así: haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún las nubes. Cuando dice nubes, se refiere a los profetas. En el sentido netamente espiritual se refiere a los profetas, porque los que atalayamos eso estamos haciendo, avisando al pueblo, viene juicio, arrepiéntete. Se refiere a profetas, o sea, los profetas reciben la profecía y la enseñamos a los hijos de Israel. Los profetas recibimos la profecía de Yahweh y lo damos a conocer a los hijos de Israel. Ahora, en este mismo canal Shalom 132 está la carta de Judas, y en la página gozoypaz.mx está en audio. Entonces, cuando yo ministré, vamos para allá, la carta de Judas,
Yo dije que la carta de Judas es totalmente dirigida a apóstatas. O sea, está dirigida más bien al pueblo para que aprenda que si se junta con un apóstata, no le queda nada. Y atención por el tema que voy a dar el día de mañana a las 4 de la tarde. Hacia arriba le titulé, primeramente el eterno Yahweh. Entonces aquí Judas, Yehudá, está diciendo muchas cosas, pero quiero llevarlos directamente. Bueno, voy a explicarlo primero. A ver, muchos dicen, por ejemplo, no, el pastor está loco, etcétera, etcétera, el rey Palacio está loco, etcétera, no. Entonces hacen un grupito, pero esa nube no tiene agua, porque no recibe profecía. Para empezar, causaron división por rebelión, otro pecado, mentiras, hipocresía, etcétera, etcétera. Pero esto que estoy hablando de Israel a nivel mundial, no solamente de gozo y paz. Entonces la gente dice, sí, ¿verdad? Aquí su nombre no es Yahshua, es Yeshua, ¿verdad? Pues yo sigo a este, ¿no? Pero se dan cuenta que después no tiene frutos, porque no tiene a Yahweh. Miren, el verso 12, Judas 12, nada más tiene un capítulo. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, subráyalo. Eso ya lo ministré en la carta de Judas. Nubes sin agua, porque el agua es la Torah. Entonces te van a dar cualquier otra enseñanza como la cábala, esoterismo judío, misticismo judío, pero no te van a dar la palabra de Yahweh. Y la cita que no se me olvidó en ese momento es Marcos 7:13, cuando dice Yahshua, ustedes invalidan la palabra de Elohim por guardar su tradición. Los mandamientos rabínicos, es Marcos 7:13. Cuando dije las preguntas y respuestas, ¿recuerdan, amados Sahim? Entonces voy a volver a leer el 12. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Y así, si tú buscas la carta de Judas en el canal de YouTube Shalom 132, te vas a encontrar que son estrellas errantes, no tienen para dónde ir, etcétera, y acaba desbaratándose ese grupo. Después bien quieren volver otra vez a gozo y paz a pesar de que está cerrado, pero ya no lo permito, porque vienen muy contaminados. Gozo y paz no salva a nadie, pero la salvación está en Yahshua. Y entonces la salvación no es que esté en gozo y paz, pero en Yahshua, Yahshua está en gozo y paz, sin duda, porque yo siempre estoy ministrando, no hay un tema que yo no dé que hable yo sobre arrepentimiento. Entonces, a ver, vamos otra vez a Isaías, amados Sahim, 5, por favor, en el verso 6. Isaías 5:6 dice, haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerá en el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. O sea, no vendrán profetas. Eso fue lo que pasó de Malaquí a Juan el Bautista. Pasaron 400 años sin profeta. Israel pasó 400 años sin profeta, porque el Eterno mandaba a unos. Por eso Yahshua Mashiach dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Y él mismo se puso como ejemplo. Después el dueño de la viña manda el hijo y lo matan. Pero él resucitó, Yahshua está vivo, bendito es su nombre. Ahora, del verso 8, aquí en Isaías verso 8, es Isaías 5 verso 8. Hay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. Eso te ha hecho tu hermano, ¿verdad? O hiciste tú antes, ya te arrepentiste y dejaste todo mejor. Te querías apropiar de la casa, te dejó tu papá una casa, etcétera, pero tú querías el otro terreno, o ya te arrepentiste. Y si no, arrepiéntete, porque entonces así no se salva la gente en pecado. O te lo hicieron, deja todo, hombre. Ya dije, las herencias son malditas. Vuelvo a repetir el 8. Hay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? Los que son propietarios, aquí se refiere a esto, los que son propietarios y van moviendo
poco a poco su cercado, su cerca, hasta que llega a ocupar todo. Eso es lo que hace la gente. Ve, Acab y Jezabel, la viña de Nabot, la viña de Nabot, viña, ¿te das cuenta? Todo hay una enseñanza, la Biblia es preciosa. Esto es lo que han hecho los gentiles contra la tierra de Israel. Y ahorita el problema es, Netanyahu, el primer ministro de Israel, dice, bueno, voy a anexar Samaria y Judea, porque le pertenece a Israel. Es decir, por medio de la ONU y cantidad de pueblos como Inglaterra, Gran Bretaña, después de la Segunda Guerra Mundial, dijeron, esto es para Israel y esto es para los árabes, y se acabó. Pero ¿quiénes son ellos para dividir la tierra del Eterno? Eso dice Joel, ay de los que reparten mi tierra, por eso viene juicio contra el mundo entero, no nada más contra unos, contra el mundo entero. Y eso es lo que han hecho los gentiles contra Eres Israel. Bueno, el verso 10. Y 10 yugadas de viña producirán un bato, y un homer de semilla producirá una efa. Producir, pongan atención, 10 veces menos. Es decir, yo dije en los temas pasados de rectas finales, porque así está en la Biblia, en Apocalipsis, que las cosas valdrán 8 veces más. Y no es que se contradiga la Biblia, porque en ese tiempo hubo una, por así decirlo, para que se entienda, una devaluación, para que se entienda, y 10 veces valían menos, o sea, más las cosas. O sea, no se producía, para que se entienda, 10 veces, sino una vez. No sé si me doy a entender. Una producción del 10, vamos, de 100 el 10%, para que se entienda. Esto es para hoy, para hoy. Miren la crisis económica. Se calcula, según los expertos de economía, se calcula, atención, por favor, viene una cosa muy terrible, todavía no ha empezado lo fuerte. Se calcula que 5,000 millones de personas perderán su empleo. ¿Escuchaste bien? Se calcula que 5,000 millones de personas perderán su empleo con todo esto. ¿Acaso la profecía pasó? No, y viene más fuerte todavía el juicio. Entonces, por favor, guardar la santidad bien. Ahora, el verso 14 de Isaías 5. Por eso ensanchó su interior el Seol y sin medida extendió su boca, y allá descenderá la gloria de ellos, y su multitud y su fausto, y el que en él se regocijaba. Terrible. Aquí, digamos, si yo, para explicarlo, parafraseándolo, es sin fin, o sea, multitud de muertos, y eso lo voy a ministrar en la recta final 9, según la Biblia. Es una multitud de muertos lo que sucedió en aquel tiempo, en el tiempo del profeta Isaías. Y ahora, como es más humanidad, más seres humanos, viene una supermultitud de muertos. Es lo que sucedió y es lo que va a suceder. El infierno va a tener que abrir más su boca para que quepan todos de una sola vez. Increíble, hermanos. Tenemos que tener totalmente ojos hebreos y sobre todo el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, como tú conociste, pero lo correcto, el Ruach HaKodesh, el soplo del Altísimo, para poder entender todo esto, que esto ya viene ahora. Por eso dije que el tema iba a ser de profecía. Claro, es profecía pasada, pero esto es para el tiempo de hoy. Ahora, atención tú que has estado teniendo miedo, terror, pánico. Mira, el 17. Y los corderos, no sé, siendo los cabritos, los que son rebeldes, los que se brincan la cerca, los corderos, apacienta mis corderos, le dijo a Kefas, pero no por eso lo nombró papa, ¿verdad? Eso no tiene nada que ver. Los corderos, mis ovejas, los corderos, mis ovejas escuchan mi voz y me siguen, dice Yahshua. Entonces, a ver, 17, y los corderos serán apacentados, Salmo 23, Yahweh es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pasos me hará descansar. Junto a corrientes de agua me pastoreará. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aleluya.
Y los corderos serán apacentados según su costumbre. Y extraños devorarán los campos desolados de los ricos, no de los santos. Los santos van a ser guardados. Ya ministré, y bueno, tú podrás decir que tú que eres nuevecito, bueno, pero va a haber degollados, va a haber decapitados, perdón. Eso va a ser para el segundo grupo que no entendió que tendría que entrar a los pactos rápido. Eso ya lo expliqué, no es el tema hoy. Entonces los corderos son ovejas. Las ovejas de Yahshua escuchamos su voz y le seguimos. Entonces, los corderos, si quieres anotarlo en tus apuntes o en tu Biblia, no sufrirán daño. Eso es lo que dice aquí. No sufrirán daño. Los corderos serán apacentados según su costumbre. No sufrirás daño, hermano. Verso 18. Hay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como con coyundas de cuerdas. Eso se refiere tanto a la casa de Judá como a la casa de Israel, que se fueron entregando cada día más y más al pecado. Es como si trajeran una cuerda y el pecado atrás. A eso se refiere, parafraseando. Es una metáfora, es una parábola. Y van trayendo el pecado tras sí. Voy para acá, pero me llevo mi pecado. El fornicario, el adúltero, el ladrón, etcétera, etcétera, el borracho, el malvado. Voy para allá, pero me llevo el pecado, con cuerda. Anótenlo, por favor, porque después me van a ayudar a ministrar. A eso se refiere, y se refiere a la casa de Judá y a la casa de Israel. Ahora, verso 19, amados hermanos, los cuales, este es muy importante también, todo es importante en la Biblia, cada palabra. Los cuales dicen, venga ya, apresúrese su obra y veamos, acérquese. Y venga el consejo del Santo de Israel para que lo sepamos. Es una burla, ponle ahí, es una burla total el 19. O sea, se burlan de los castigos dichos en la Torah. Se burlan de los castigos profetizados en la Torah. Y eso es lo que está haciendo la humanidad. Lo voy a parafrasear, hermanos preciosos. Los cuales dicen, venga ya, venga ya. Pues ya va a venir el juicio, ¿no? Venga, que venga ya. Así me han dicho la gente, ¿eh? No estoy inventando. Y es que aquí está. Oh, si va a venir terremoto, pues que venga ya, pues que venga ya. ¿Qué? Yo sigo siendo pecador, ¿y qué? Terrible, ¿verdad? Voy a volverlo a leer el 19, los cuales dicen, venga ya, apresúrese su obra. Es una burla total, alaba cada dos, como diciendo, pues ya, Dios, lo voy a decir así, no puedo decir el nombre, ya, ¿no? Haz el juicio, haz tu obra, de todas maneras nos vas a liquidar, somos pecadores, ¿sí? Terrible, es una burla, es una blasfemia total contra el Ruach HaKodesh, y este pecado no es perdonado, porque todos los pecados serán perdonados menos las blasfemias contra el Ruach HaKodesh. Y ahí están incluidos miles de personas que dicen que aman a Dios, guardando el domingo, guardando fiestas paganas, la Navidad y Año Nuevo, no entrando los pactos, no guardando el Shabbat. Porque ellos se burlan, dicen, no pasa nada, no va a pasar nada. Es increíble, cuidado, es una burla total. Verso 20, hay de los que lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de la tiniebla luz, para que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. El mal es amargo y esa es la idolatría en general. Cualquier tipo de idolatría. A eso se refiere aquí la palabra del Eterno. Y cuando dice el bien, dice aquí lo bueno, que hace el bien, entonces se está refiriendo a servir a Yahshua, Yahweh. A servirle a través de su bendita, con la Torah. Servirle a los hermanos, servirle a Él y servirle a los hermanos con la Torah. Entonces, el mal amargo se refiere a la idolatría en general. Y el bien o lo dulce, ¿te acuerdas? Salmo 19, la dulce es más que miel que la que destila del panal. Vean cómo todo, la suma de tu palabra es la verdad, dice el rey David en el Salmo, dice el Salmo 119. Ahora, verso 26. Ya expliqué el 25.
Dice así: alzará pendón a naciones lejanas y silbará al que esté en el extremo de la tierra, y aquí que vendrá pronto y velozmente. No se refiere a Yahshua para arrebatar la iglesia cristiana, para nada. Aquí se refiere a esto, mire, cuando un ejército, porque eso se lee mucho, se aprende mucho en historia universal. Siempre ha habido guerras inspiradas por el diablo, ¿no? Cuando una nación, un ejército iba a invadir a otro, entonces levantaban pendón, levantaban la bandera, entonces el ejército avanzaba. Aquí a lo que se está refiriendo el profeta, gracias a Yahshua HaMashiach, su Ruach HaKodesh, su bendito espíritu, es que la nación pagana ni siquiera levante el estandarte, sino que lo levanta Yahweh y dice: avancen contra mi pueblo, denle una lección. No sé si me di a entender. Es importante esto. Entonces, a ver, voy a volver a leer el 26. Alzará pendón, ¿quién? Yahweh, porque su mano está extendida a naciones lejanas. No dice: pondré el garfio y te traeré. Esa es la batalla de Armagedón. Es el Eterno el que hace todo. Bendito es su nombre. Repito, 26. Alzará pendón a naciones lejanas y silbará. Bueno, los ejércitos recientes y todavía de los 1800, una trompeta. En el ejército de Israel siempre el toque del shofar. Pero en los ejércitos de muchas naciones se utilizaba el caracol, como en los aztecas, por ejemplo. Eso es silbar. En este caso, el Eterno, Él no utiliza el shofar, porque la gente pagana no conoce ese sonido. Si tú le preguntas qué es tequía, qué es terúa, etcétera, pues no te va a decir qué es eso, qué es el shofar, para empezar, y por qué se toca, y etcétera, etcétera. Bueno, pero aquí se refiere a que Él va a silbar, y los traeré con un silbido. El silbido es espiritual. El silbido es espiritual, y el Eterno llama a la gente, en este caso pagana, para atacar a Israel. Entonces, cuando un ejército, decía yo, se levanta el pendón, es que tiene que avanzar hacia el otro ejército enemigo. En este caso es Yahweh mismo el que levanta el pendón. Esto está tremendo, hermanos. Es una profecía. ¿Y cuál arrebatamiento? Por favor, es muy importante que tú lo mandes al mayor número de cristianos, porque mira, yo me he encontrado con cristianos auténticos, o sea, ellos todavía tienen el velo, pero aman a Dios, lo voy a decir así. Pero muchos de ellos ahorita están naciendo y se conectan por miles gracias a Yahshua HaMashiach. Mañana yo voy a tener 2 videollamadas con muchos que son nuevecitos, salidos del cristianismo. Se les quitó la venda de los ojos, el Eterno les quitó la venda de los ojos. Hay que enviarles esto rápido, que no sean engañados. Ahora vamos a Isaías tantito 8:13. ¿Quién tiene que ser nuestro temor? Yahweh. En Isaías 8:13 dice: a Yahweh de los ejércitos, a Él santificad, o sea, a Él exaltar, sea el vuestro temor y Él sea vuestro miedo. A Yahweh de los ejércitos, a Él exaltad, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Ahora, con esto concluyo. Isaías 5, verso 29 y 30. No es el arrebatamiento cristiano, te han engañado. No se refiere al león de la tribu de Judá, ya vimos que son carros de guerra. Y se refiere a los juicios, en este caso a Siria, contra Israel. Terrible, ¿no? Entonces tú tienes libre albedrío, tú tienes la elección. En la Torah dice Yahweh: he puesto delante de ti la vida o la muerte, tú vas a elegir. Yo te aconsejo, lógico, elige a Yahshua HaMashiach y su bendita Torah, no palabra de hombre. Puedes cerrar tu Biblia, puedes cerrar tus apuntes y nos vamos a poner de pie allá en casita, porque voy a orar por los niños. Vamos a orar por los niños y vamos a orar por el pan.